también respecto a los pronósticos que hay en torno a los contagios y todo lo relacionado a esta temática junto a Leandro Carreño, quien es el director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Un gusto, Leandro, que nos puedas acompañar acá en el matinal Siempre Juntos. Hola Constanza y Constanza, ¿cómo están? Gusto saludarla. Gracias por la invitación. Bienvenido, es de verdad muy positivo el poder este día lunes plantear, ¿cierto?, cómo se ve la realidad hoy día con respecto a lo que es el COVID-19. Y bueno, y partir justamente con eso, según el último informe de la Seremi de Salud, entre el 2 y el 8 de marzo se registraron 1.698 contagios de COVID-19. ¿Qué significa eso y cómo entonces a través de este tipo de informes se ve el escenario hoy día en ya este fin de mes? Mira, yo creo que primero yo quisiera partir con una, digamos que quizá una especie de mensaje a la tranquilidad de la población, porque seguimos contando contagios, pero la verdad quizá es un mal indicador, porque las personas cuando ven que hay, no sé, miles de personas contagiadas, miles de personas activas, digamos, se empiezan a asustar, pero no necesariamente las personas que están contagiadas están necesariamente muy enfermas, ni siquiera muchas de ellas tienen síntomas bastante leves. Entonces, en el COVID por primera en el mundo empezamos esto de empezar a seguir los casos de una forma bien, digamos, masiva, y también incluso en algún momento los contactos estrechos, que eso nunca se hizo con ninguna otra enfermedad. No estoy diciendo que esté mal, está muy bien, pero en el fondo también tenemos, digamos, nos podemos enterar muy fácilmente, muy rápidamente, que la persona se va a hacer un PCR, por ejemplo. Si es positivo, ese PCR se reporta. Hay un grado, digamos, de trazabilidad bastante elevado, pero no necesariamente esas personas están enfermas. Para otras enfermedades infecciosas como la influenza, por ejemplo, no sabemos cuántas personas se enferman. Lo más probable es que sea de un orden similar en invierno, pero no lo estamos reportando. Entonces, eso también yo quisiera llamar a un llamado a la calma. Ahora, por otro lado, el COVID está acá y llegó para quedarse, al igual que cualquier otra enfermedad infecciosa como la influenza, el VRS. Entonces, es normal que sobre todo cuando empiecen a bajar las temperaturas, vamos a tener un poco más de contagio. Yo lo que recomiendo, y esto aplica para todas las enfermedades infecciosas, es que no es mala idea que algunas de las costumbres que, digamos, pandémicas, que nos acostumbramos, por ejemplo, a usar mascarillas, puedan volver, no en el sentido de usar mascarilla todo el tiempo, pero sí las personas cuando están en el transporte público, por ejemplo, yo creo que es una buena idea, porque eso va a evitar el contagio en conglomeraciones de personas, etcétera, y no solamente de coronavirus, sino de otros, digamos, virus. Y por otro lado también tener siempre sus vacunas al día. Es súper importante eso, porque ya que hasta hemos demostrado, primero, que el virus va a ir variando, y segundo, que las vacunas son efectivas, pero algunas de ellas tienen mayor o menor duración en su inmunidad, y por lo tanto tener actualizado, digamos, en el plan de vacunación del MinSal es súper bueno, y es importante que las personas lo hagan y no se confíen porque ya se vacunaron quizás un par de años, sí, o un año y medio, por ejemplo. Es importante. Lo mismo que ocurre para la influenza, que tenemos una vacunación anual. Sí, bueno, y claro, hay un relajo de la población, y por lo mismo también queríamos abordar este tema. Sabemos que las cifras de consultas por temas respiratorios, las emergencias han bajado en comparación al año pasado, y lo que hay en torno también a este virus, que claro, el 2020 teníamos un desconocimiento en gran medida, había una mayor psicosis colectiva de desinfectar todo, y ya quedó claro además que, y con los estudios lo que hemos ido aprendiendo, el tema de ventilar es fundamental. Lo que se pronostica también en este año, pensando, como tú bien lo indicas, que llegó para quedarse, eso ya está claro, como también estas conexiones por Zoom, que agradecemos también la disposición que tienes ahí para acompañarnos a través a la distancia. De acuerdo a los pronósticos también que hay en torno a este virus y a los contagios, porque como señalabas tú, muchas personas pueden tener influenza, quizás no lo cuantificamos. Me imagino que pasa en muchos casos, además, que sobre todo en esta época ya de otoño bajan las temperaturas, hay signos de resfrío, y muchas personas quizás no se testean y pueden tener el virus, y no tenemos tampoco esas cifras. Lo que significa también con este proceso de vacunación y lo que se esperaba, si se ha cumplido o no en cierta medida en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a cómo ha ido dimensionando esto. También con las comparativas que a veces se hacen a nivel internacional, siempre se indicaba que nosotros teníamos, entre comillas, una bola de cristal para ver cómo se iba reaccionando en la zona norte, en el hemisferio norte, el virus, y así podíamos tomar medidas con más antelación nosotros.
Claro, mira, como tú bien lo dices, Constanza, siempre nos podemos adelantar, digamos, por lo que vemos que ocurre en otros lugares, pero yo sería bien enfático en decir que en Chile, la verdad, y esto es un esfuerzo mancomunado, yo creo, de todos los actores, digamos, gubernamentales, sin casarme con ningún gobierno, porque esto ha sido transversal en los dos gobiernos que hemos tenido, que son bien distintos, Sí. pero también la comunidad médica, la comunidad científica, la población en general, las personas. Han sido súper responsables. Nosotros tuvimos una campaña de vacunación muy exitosa donde tuvimos niveles altísimos de vacunación y eso fue porque las personas respondieron. Entonces, yo creo que el primer mensaje también, y acá también yo aplaudo la labor que ustedes tienen, las personas de los medios de comunicación, los periodistas, todas las personas que están trabajando en ese medio. De hecho, nosotros en el Instituto Milenio hicimos un reconocimiento el año pasado justamente a la labor de los periodistas en pandemia porque creo que fue clave para que las personas puedan sensibilizarse de una forma muy importante y fueron en masa a vacunarse. Vimos que empezaron a disminuir mucho las muertes, las tasas de enfermedades graves, etc. Ahora, cuando uno piensa qué es lo que viene, bueno, es normal que haya como una, entre comillas, fatiga porque las personas ya vacunaron una vez. Yo siempre hago el paralelo con la influenza. Se vacunaron con un año con influenza, estuvieron bien, quizás el otro año se volvieron a vacunar, pero después pasan 3 años, no les dio y como que no se preocupan. Después le puede dar y se puede enfermar y se empieza a vacunar de nuevo. Por eso es importante hacer ahínco y mucho hincapié en vacunar a los grupos de riesgo, hacer comunicación de riesgo, de que la enfermedad infecciosa siga presente, etc. Ahora, una cosa muy interesante que ocurre es que, por ejemplo, acá en mi trabajo, la semana pasada hubo un brote de COVID. Varias personas del equipo estuvieron con COVID. Pero cuando uno se resfría, y en mi caso particular, mi hijo estuvo con la laringite, y uno lo primero que hace es el test de COVID, ¿se fijan? Claro. Y sale negativo y como que, ya, no tengo COVID. Nos relajamos. Pero, exacto, pero no te testeas otros virus. Y uno podría decir, bueno, me voy a testear otro virus, voy a ver qué tengo. Porque puede ser parainfluenza, puede ser metaminovirus, virus respiratorio sincicial, que está muy alto en esta época y no afecta solamente a niños, también afecta a adultos y afecta mucho a personas adultas mayores. Pero no lo hacemos, digamos. Entonces quedó como eso de que digamos que la prueba de la blancura es no tener COVID. Pero ojo, que hay otra enfermedad infecciosa. Entonces en algún momento yo creo que lo que va a ocurrir es que las personas, cuando se resfrían normalmente, si no es una situación grave, no se van a testear. Entonces ahí la tasa de los números que vamos a ver de la tasa de contagios de COVID va a disminuir aparentemente, pero siempre va a estar alta, pero simplemente no lo testeamos. Y es que quizás no tiene tanto sentido en este momento testear a las personas que no tienen síntomas, porque no lo hacemos con otros virus y también va a aportar a que la gente sepa que tiene que vivir con el virus, pero tiene que tomar las precauciones de estar vacunada contra el virus, que es importante. Y eso no solamente con este virus, aplica con la influenza y con otros virus y con otras, digamos, enfermedades que tenemos vacunas. Leandro, como bien sí, comentas, lo hemos dejado como en la primera prioridad lo que es el COVID hoy. Sí. Entonces, si es que nos hacemos, por ejemplo, el test y no tenemos, nos relajamos, pero hay muchas patologías más, sobre todo en esta época del año, y tenemos justamente un programa dedicado a aquellas patologías. ¿Cuál es el llamado hoy para justamente generar este equilibrio, ¿no? De, obviamente, internalizar el COVID como una patología que llega para quedarse, pero no relajar las medidas? Yo he escuchado muchísimo que dicen, ¿para qué me voy a poner la última vacuna? No es necesaria. ¿Cuáles son las medidas que hoy día deberíamos tomar para, obviamente, interiorizar, ¿verdad?, que el COVID llega para quedarse, pero obviamente para seguir un conducto en el que todo vaya bien y no olvidarnos tampoco de que ha llegado para formar parte de las patologías que hoy día van a haber en la sociedad? Yo creo que un mensaje importante es que transmitirle a las personas que están viendo esto y que agradezco que estén viendo esto, es que hay muchas personas, tanto en el ámbito científico, universitario, como el caso mío o de otros colegas, también en el ámbito médico y también a nivel gubernamental, pero gubernamental técnico, digamos, en el ministerio, en el MISAL, el programa de inmunizaciones, que basan estas decisiones en la evidencia. No es una decisión, son políticas públicas, pero no es decisión política, digamos, lo que estamos acostumbrados hoy en día a ver. Entonces esas políticas públicas están muy basadas en evidencia y lo que tiene que saber la gente es que cuando el Ministerio de Salud, por ejemplo, impulsa un plan de vacunación, es importante ir a vacunarse, ya sea para influenza, para COVID, etc. Si nosotros nos dicen, mira, tú tuviste tu segunda dosis de refuerzo, pero ahora estamos en una campaña de la bivalente y que tiene
tiene todo un calendario, no todo el mundo lo han vacunado con la bivalente. Hay personas que de hecho dicen, pucha, ¿por qué tengo que esperar? Eso está bien, no es necesario todavía, pero en algún momento sí. Y ahora estamos llegando a eso que está ampliándose. Pero eso ha tenido baja cobertura, pero es lo mismo que, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes de que tuviéramos pandemia por el año 2018, 2017, me acuerdo perfecto que había casos donde la vacuna de la influenza, la campaña por la influenza, nadie se puede vacunar. Y hubo casos muy graves, y no habían vacuna. Entonces, la gente no encontraba vacuna y hubo como una desesperación. Sí. Porque las vacunas también las compran y vencen. Entonces, justo hubo un problema ahí y no habían disponibilidad de vacunas para ir a comprar en la farmacia normalmente. Y las personas, no. Cuando fue el plan de vacunación, no fueron. Ahora hemos aprendido también de eso, que tenemos que tener una mayor disponibilidad de tiempo, mejor comunicación, etcétera. Pero esas decisiones están basadas en evidencia. Entonces yo le diría a la gente, tranquila, vayan a vacunarse. Es importante tener, digamos, sus vacunas al día para poder evitar contagio. Pero por otro lado, y algo que creo que nos enseñó la pandemia es súper importante, es que es súper buena idea evitar contagios. Entonces, generalmente nosotros éramos muy estoy un poquito resfriado, no importa, voy a trabajar igual nomás, o voy al colegio, o voy a clase en la universidad y todo. Su paracetamol y listo, ya seguir trabajando. Y todo el mundo cerca de uno se contagiaba, pero era un resfrío nomás, entonces no le teníamos miedo a los resfríos. Pero hoy en día convivimos con muchos virus distintos y que pueden causar una enfermedad. No se van a morir las personas, pero sí, si la persona tiene algún problema de base, se puede morir. Entonces, es importante evitar contagio, y evitar contagio es tan fácil porque uno puede usar mascarilla, por ejemplo. Yo siempre recomiendo ahora, si una persona está resfriada y no se puede quedar en casa por algún motivo, use mascarilla para no enfermar a los demás. Si yo voy en el metro en una temporada invernal donde hay mucho resfrío, mucho virus dando vuelta, uso mascarilla en el metro. No digo que en la calle, ni cuando llegue a su casa, ni tampoco en su trabajo necesariamente. Pero sí para evitar contagio en donde sé que voy a tener contacto con personas y no sé quién. Y por otro lado, las personas que están enfermas, que usen mascarilla, y que no seamos paranoicos. Si alguien está con mascarilla, tampoco que lo veamos como un leproso. Si en el fondo está tomando una medida súper responsable para evitar contagio. Bueno, y medidas que vienen hace años, por ejemplo, en el otro lado del mundo, ahí en el oriente, uno veía y lo notaba tan extraño, algo que ya es tan habitual en este lado del mundo y particularmente acá en Chile, lo que significa también seguir con estas medidas, por ejemplo, donde es obligatorio, como en los centros de salud. Y algo que tú señalabas respecto a estos resfríos, que muchas veces las personas no le tomamos el peso. O sea, acá todos somos parte de esto, no le tomamos el peso porque, hay un tema también social y cultural respecto a eso, porque, pero si es un resfrío nomás vas a faltar al trabajo, no va a mandar los niños al colegio, ¿cómo? Pero está al otro lado que es como, tu hijo está con tos, ¿cómo lo vas a mandar al colegio? En el trabajo, oye, estás viniendo resfriado. ¿Cómo podemos ahí también, o desde la parte médica, compensar esto de no caigamos en la exageración, pero tampoco en el relajo, porque tenemos que seguir cuidándonos de todos los virus? Claramente tú lo indicabas, lo que pasa con otras enfermedades. Obviamente una persona que tiene una enfermedad base y es un resfrío, un virus maltratado, puede llegar a una situación mucho más grave y que obviamente no queremos que llegue a perder una vida. Mira, es bien difícil acá dar una recomendación porque es un equilibrio a veces delicado. Porque por un lado, también es bueno que nos infectemos y nos enfermemos, en el sentido de que, sobre todo los niños, de que tienen que ir entrenando su sistema inmune. Entonces tampoco podemos vivir en una burbuja. Claro. Lo que ocurre es que hay ciertas etapas en el invierno, y de hecho lo sabemos porque lo están reportando cada rato, donde hay un pic de virus respiratorios que son complejos, como el VRS, el coronavirus, que está todo el año, la influenza, etc. En esos momentos es importante evitar contagio lo más posible, usar mascarilla, etc. Y si alguien está resfriado, se siente bien, tampoco digo que no vaya, porque tampoco podemos vivir así toda la vida, pero sí que, por ejemplo, use mascarilla. Nos acostumbramos a eso, sabemos que es efectivo, que se aísle un poco, se puede trabajar, no sé, si trabaja en una oficina, está lleno de gente que quizás pueda estar un poco más aislado. Ese tipo de medidas que hemos tomado para el COVID, donde pusieron algunas barras protectoras, etc. Entonces, no una mala idea que esas medidas sigan estando, no para todo el mundo, pero en casos donde hay un pequeño resfrío, si no se resfría más gente, etc.
Es muy probable que muchas de estas cosas den síntomas suaves, sino tampoco quiero alarmar a la población. Pero, ¿para qué enfermarse si se puede evitar? Sí. Leandro, agradecerte la posibilidad de esta conexión hoy día a esta hora de la mañana, siendo las 10:05. Es muy importante poder tener espacios como este para poder educar a la gente, para poder tranquilizarlas, pero también poder entregarles ciertas directrices para que sepamos cómo actuar. Por ejemplo, hablar de la inoculación, ¿cierto? De que la gente siga, ¿cierto?, con estos calendarios para no generar mayores problemas en una época donde por lo general la gente tiende a contagiarse más. Así que muchas gracias por esta conexión y que tengas una gran semana por delante. Igualmente ustedes, muchas Éxito. gracias.